Reporte 100. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esta cumbre? ¿Qué significa esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Para que nos ponga en contexto, está con nosotros Héctor Duarte Tagles, investigador de la Universidad de Sonora, especialista en salud y temas ambientales. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Héctor, ¿qué papel tiene México en esta cumbre del cambio climático, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Definitivamente tiene un papel muy importante, al grado de que, pues por el tamaño de la población, representa una de las 20 economías más importantes del mundo. Recordemos que previo a este evento, en Roma se reunieron las principales economías, las 20 principales economías, que también era un preámbulo pues a este tipo de acuerdos de carácter internacional. Entonces, el papel que juega México en este contexto es muy importante. Sí, María Luisa Albores, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues todavía no está ahí en esta conferencia del cambio climático. Tampoco fue el presidente. Está Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, pero sí están otros presidentes del mundo, como Joe Biden. ¿La ausencia de López Obrador tiene trascendencia o es suficiente con la representación del canciller? Pues realmente sí, yo considero que el presidente debería haber estado, esto marcaría la importancia del tema para la actual administración. Sobre todo, pues nuevamente porque el tema lo amerita, porque aún nosotros como país no alcanzamos los compromisos que se establecieron desde el Acuerdo de París del 2015, lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, pues todavía no han sido claras, y al inicio de esta misma administración, pues con esto, la reforma energética es un tema que ha quedado al margen de las discusiones, que ahora con lo que ha sido tema pues a nivel nacional, todavía no es algo que haya quedado lo suficientemente claro, ¿no? Sí. Se ha discutido otros aspectos de la ley, pero pues la presencia del presidente hubiera sido muy importante. Lo mismo ahorita, en el caso de Brasil, pues también envió a su ministro de Medio Ambiente, y en eso pues no es lo mismo estar el jefe del Ejecutivo a que esté un representante. Ahora bien, sabemos que pues los representantes de gobierno pues no se mueven solos, pero de cualquier manera esperemos pues que se lleguen a acuerdos importantes y que se vean reflejados en las políticas que se apliquen aquí a nivel nacional. Sí, por lo pronto México se sumó al compromiso suscrito por más de 100 países en el marco de la COP26 para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hacia 2030. Se había publicado que México no había entrado, no se había sumado a este compromiso, pero finalmente la Cancillería informó mediante un comunicado que entregó su unión formal llamado lanzado para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí en ese sentido, ¿qué significa este acuerdo de más de 100 países para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hacia 2030, Héctor? Pues todos los acuerdos que se suscriban son vinculantes, son compromisos que están manejados, de alguna manera implican que los países se comprometen a implementar estas políticas, como fue el caso del Acuerdo de París hace 6 años. Muchos de ellos empezarían a contar justamente a partir del 2020, desde el año pasado, ya implementándose. Sabemos que muchos de estos acuerdos, pues por eso estos eventos duran tanto tiempo, porque también hay periodos de cabildeo, no necesariamente muchos de estos acuerdos se suscriben inmediatamente, tienen que
consultarse precisamente con todas las partes. Van preparados, digamos, para hacer alguna oferta o ofrecer cada país el compromiso al que quieren llegar, pero pues está toda esta labor de cabildeo y de convencimiento. También recordemos que está Patricia Espinosa como la representante de las Naciones Unidas para el tema justamente de cambio climático, y es una labor importante de ella es convencer a estos líderes, ¿no? En el caso de México, particularmente con lo referente a las cuestiones forestales, pues tendrá implicaciones en todos los sectores relacionados con el uso de suelo, o sea, lo que es el respeto precisamente por la actividad forestal y evitar justamente la deforestación, porque ya sabemos que es el contar con estos sumideros de carbono a nivel nacional implica que por un lado no solamente se reducen las emisiones, sino que lo que ya está también es posible absorberlo. Entonces la idea es cerrar los ciclos y evitar que estos gases que contienen carbono, particularmente el CO2, que es uno de los que pueden ser atrapados precisamente por las extensiones de bosques, pues es una forma de volverlo a capturar en forma de biomasa. Sí, la realidad es que los principales emisores de gases de efecto invernadero, gases así se les llama, ¿verdad? Como gases de efecto invernadero, no, sí. Es Héctor Duarte, son las grandes potencias o los grandes países o los países más poblados, China, India, Rusia, Estados Unidos. Realmente estos grandotes están haciendo lo conducente para evitar la emisión de estos gases y evitar el calentamiento global, porque, por ejemplo, en este pacto para reducir 30% la emisión de metano, no están ni China, ni India, ni Rusia, 3 de los 5 mayores emisores del planeta, y especialmente el último, gigante de la extracción de gas, con un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gasoductos de distribución a Europa. Sí, tienes toda la razón, y precisamente por eso te señalaba que, digamos, tienen todo este tiempo los organizadores, pues para tratar de convencerlos a llegar a algún acuerdo que sea importante. De hecho, la razón de ser de esta COP26 es que pues muchos de las buenas intenciones que se establecieron en el Acuerdo de París del 2015 pues no se han aterrizado, y ahorita parte del lema es llevarlo precisamente a la acción, ya no nomás que quede en buenas intenciones. Ahora bien, todos los países pues ya hemos visto justamente desde entonces que hay muchas circunstancias locales, políticas, que cambian muchas veces esos acuerdos, y esa es la parte que ha sido criticados todas estas reuniones de carácter internacional, pues donde se llegan a comprometer estando los presidentes de los países, y a la hora de la hora pues o cambian de gobierno y estos acuerdos quedan relegados a un segundo o tercer plano, y ya no se implementan pues las políticas a las que se habían comprometido. Saben, por ejemplo, en el caso de Joe Biden, sabemos que fue uno de sus temas de campaña, y ahorita, por ejemplo, él está teniendo problemas para implementar dentro de su país por el Congreso mismo algunas medidas también ambientales. Hay un caso famoso ahí de un senador demócrata, o sea, de su mismo partido, que es de Virginia del Oeste, que él es el que se ha opuesto a eliminar el carbono, que es uno de los objetivos aquí de esta COP26, eliminar completamente el uso del carbón como combustible. Entonces, como sería un primer paso, ¿no? Antes de irnos a otros gases, a otros combustibles fósiles, el carbón como uno de los más contaminantes, y este mismo senador demócrata pues ha manifestado que su estado es un gran productor de carbón y no va a firmar ese acuerdo. Entonces, cada país tiene sus problemas locales internos que
que impiden muchas veces que estos acuerdos que se llegan a nivel internacional, ya regresando a casa, pues no se implementan a cabalidad por estos problemas de carácter político sobre todo. Gracias, Héctor Duarte Tagle, por compartir tus puntos de vista acerca de esta conferencia internacional del cambio climático que organiza la ONU en Reino Unido. Gracias, Héctor Duarte Tagle, investigador de la Universidad de Sonora. Estamos a tus órdenes, muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.